7:18 de esta mañana y continuamos con nuestra agenda de entrevistas de A Tiempo. Tenemos con nosotros ya en estudio, le damos la bienvenida a Yair de Freitas. Él es abogado especialista en Derecho Laboral, integrante de número del Instituto Venezolano de Derecho Social, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y director de LabLabor, es decir, un experto en todo lo que es este ecosistema laboral. Y había llamado la atención de nuestra producción y también pues de todos, seguro ustedes algunos han podido leer sobre esto, un ejemplo de una empresa tan importante como Microsoft Japón, que redujo semana laboral de 4 días, generando mayor productividad. ¿Conveniencia de aplicar esta norma, sí o no? Recuerden que ya hace algunos años, en 2018, cuando se produjo la última reforma de la ley del trabajo en Venezuela, se habló mucho del tema de las horas. ¿Recuerdan esa gran discusión de las horas de trabajo, cuántas debían ser, cuántas no? Después vino la pandemia y también se demostró que la gente podía en algunas posiciones trabajar a través del método del teletrabajo. Otros ya regresaron y otros no quisieron volver. Lo cierto es que parece que estamos, Yair, bienvenido, parece que estamos en una situación un poco por definir de los nuevos parámetros laborales. En este caso de Microsoft, ¿qué podemos tomar para el resto del mundo? Primero, muy buenos días, muchos saludos para ti, también para todas las personas que en este momento sintonizan toda la transmisión. Lo que tú reflejas del punto de vista de la reducción de la jornada, en Ujú. primer orden hay que decir que es uno de los principios que forman parte de la Organización Internacional del Trabajo, es decir, es una aspiración el que progresivamente se vaya a un proceso de disminución de la jornada laboral como parte del tema de honrar también el tema de calidad de vida y ese balance entre el tiempo de trabajo y todo lo que tiene que ver con situaciones que no son propiamente laborales. Entonces la tendencia siempre va a ser a estar revisando cuál debe ser el límite de la jornada laboral. En todos los países es un proceso continuo en revisión. Por ejemplo, en Colombia ahora recién está entrando en vigencia una normativa que propende a la disminución progresiva de la jornada. En el caso nuestro, a partir de la Constitución del 99, hubo una norma que se estableció allí que llevó a la Ujú. revisión de la entonces Ley Orgánica del Trabajo vigente y como tú bien lo señalas, en el año 2012, cuando se produce el cambio de la legislación laboral, se hace un cambio de la duración de la jornada laboral, la diurna 40 horas semanales, no más de 8 diarias, la nocturna 35 y luego estaba el tema de la jornada mixta que estaba en 37, 37 días y 37 horas y media, ¿no? Ujú. Entonces, eso siempre es un tema en estudio porque hay que tomar en cuenta dos factores, ¿no? Por una parte, el tema de la expectativa de vida, que es un tema que va haciendo que las personas cada vez tengan mayor tiempo de vida en el planeta Tierra, Ujú. pero por otro lado también la necesidad de crear nuevas fuentes de trabajo, ¿no? Entonces, de alguna forma, el hecho de que se reduzca la jornada es abrir el espacio para que se pueda crear un nuevo turno laboral y darle oportunidad, especialmente al tema del empleo juvenil, cuya tasa de desempleo suele ser la más afectada, que tenga la oportunidad de tener una inserción laboral temprana, adecuada, dentro del marco del cumplimiento de las obligaciones formales en el derecho al trabajo. Es decir, ese es el desideratum básico, aunque del otro lado está cómo esto afecta el tema de la producción, de la productividad, especialmente en países en los cuales obviamente es necesario imprimir una mayor fuerza para poder lograr el avance del punto de vista económico. Ayer justamente hablamos con un experto de una universidad colombiana que decía que en Colombia la expectativa de vida había subido entre 75 y 80 años. Por eso también se estaba viendo la posibilidad de cambiar la edad pensional, como le llaman allá. Correcto. ¿Crees que es necesario en Venezuela, por ejemplo, hacer un ajuste de ese tipo? Ajustar, modificar la edad en la que un hombre o una mujer se pensiona. Claro, este diagnóstico partiría de tener estadísticas claras Sí. y disponibles desde el Instituto Nacional de Estadística, tanto en todo lo que tiene que ver con el tema de expectativa de vida como también el tema de fuerza de trabajo, ¿no? Pero supongamos que si en efecto se demuestra que la expectativa de vida en Venezuela hubiese aumentado, que no sé si sea el caso, desde luego habría que revisar también cuál debería ser el momento idóneo para la jubilación, lo cual no es precisamente una buena noticia para las personas a la tercera edad. Pero digamos, todos estos parámetros, insisto, van acorde a esta situación. Ahora, por otro lado, el hecho de aumentar el momento de jubilación también reduce la oportunidad de dejar plazas disponibles a la población joven, ¿no? Ujú. Entonces luego por eso viene el tema de si reduces la jornada, en principio permitiría que existan más plazas de trabajo disponibles, una forma de fomentar la creación de empleo, amén de las tradicionales que son aumentar la producción, para lo cual obviamente requieres inversión, seguridad jurídica y todo otro elenco de factores, ¿no? Ahora, el tema de la reducción de la jornada laboral también
pone en la mesa el tema de la producción. O sea, si trabajo menos, produzco menos. Entonces, salvo que tengas un tema de tasa de desempleo que sea significativo, ahí es donde entran esas variables a entrar el análisis para poderlo definir, que ese sí es un indicador que supimos recientemente porque en la presentación de memoria y cuenta del Ejecutivo Nacional señaló verbalmente que la tasa de desocupación se colocó en 7,8%. No se refirió al empleo informal, pero prácticamente en Venezuela la constante es que el 50% de la población económicamente activa se encuentra o desempleada o En la ubicada en el informalidad. empleo informal. Ahora, ¿crees que la profundización o el aumento de las personas que trabajan en los medios digitales o trabaja digitalmente, el trabajo digital como se dice, puede ayudar para que haya todavía personas que quizás van más allá de la edad de jubilación y también haya la inclusión de nuevos trabajadores? Sin duda, o sea, de hecho la misma Organización Internacional del Trabajo, amén de que lo que hay que resguardar allí es la observancia de los parámetros mínimos de protección que son propios del derecho laboral y todo lo que es la rama del derecho social, pero sin duda es una oportunidad para que muchas personas puedan prestar servicio a distancia y que esto facilite un poco las cosas, ¿no? Por supuesto, cada quien va de acuerdo a lo que son sus características, es decir, no todo el mundo está preparado para prestar servicios a distancia, eso requiere unas competencias distintas a la persona que lo hace bajo modalidad presencial. Y hay personas que quizás tienen la versatilidad de poder asumir un rol dual o mixto, pero hay personas que sin duda están mejor trabajando en una formalidad presencial, hay otros que se ven Sí. mejor en temas de teletrabajo, pero sí porque incluso estaríamos hablando de no solo la posibilidad de atender una demanda del mercado laboral local, sino incluso regional. Esta posibilidad, como hizo Microsoft, de solamente tener 4 días laborales, ¿cómo la verías, por ejemplo, en Venezuela, donde también muchos patrones todavía creen en que hay que estar sentado en una mesa frente a una computadora, porque es mejor tenerte allí que tenerte afuera generando pues oportunidades o tenerte 4 horas al día que eres productivo en vez de estar 8 jugando con la computadora o estar allí presencialmente? ¿Cómo esa transición en Venezuela crees que se puede hacer? Bueno, tendría que haber un cambio de concepto, pienso yo en primer orden, porque nosotros tenemos, como tú bien lo señalas, quizás por razones culturales, una marcada tendencia hacia el trabajo presencial, hacia el esquema tradicional de forma de prestación de servicio, que implica que alguien está ejecutando una actividad y alguien más lo está supervisando de forma directa. Exacto. Entonces, el hecho de que la persona vaya a prestar servicio a distancia no es que suprime el tema de la supervisión, pero sí cambia la modalidad en el cual el patrono verifica el cumplimiento de la observancia de los deberes. Entonces, cuando tú parametrizas todo este aspecto en dame tiempo de trabajo, no es lo mismo cuando dices dame resultados de calidad. Entonces, Ujú. ese cambio, esa migración de ese parámetro donde lo Interesante, sí. significativo sea el resultado de tu prestación de servicio, es lo que yo voy a valorar, es lo que yo voy a compensar, entonces allí vamos a un esquema un poco más flexible porque ya no va a ser tan relevante cuánto tiempo inviertas o no para poder lograr ese resultado. Ahora, ¿crees que en Venezuela, de ahorita 2023, de cara al 2024, haga falta una nueva reforma laboral? Mire, yo pienso que sí estaríamos en un buen punto para hacer una ¿Y modificación, en qué pero aspectos, no? yo pienso que el primer aspecto tiene que ver en cuanto al concepto del trabajo que está en la misma ley, ¿no? Es decir, en cuanto a cuál es el sistema de relaciones laborales que estuvo en la mente de los miembros de la comisión que se supone fueron los redactores del proyecto que finalmente se materializó. No quiero ser, digamos, un poco agresivo en quizá la expresión, pero sí creo que es necesario entender que las formas de prestación de servicios modernas no están concebidas ni contempladas en la ley. Entonces estamos estirando instituciones jurídicas que fueron concebidas casi hace 100 años y que han venido Mm. siendo objeto de algunas modificaciones tenues con una tendencia de hipertutela para tratar de cobijar prestaciones de servicios que ni siquiera existían en ese momento. Entonces hoy, por ejemplo, el tema del teletrabajo, que es un caso que tú colocas y muy importante, tiene una ausencia total de regulación en Venezuela, pese a que esto existe desde finales de la década de los 70, principios de los 80. Entonces son personas que para poder aplicar la normativa que rige en materia laboral, tienes que irte a un esquema que está concebido para una prestación de servicios presencial. Entonces, temas como, por ejemplo, el derecho a la desconexión ni siquiera están regulados. Ujú. Y así por el estilo. Hay muchísimos, digamos, Sí, 10, también, 12 por parámetros. ejemplo, si vas al trabajo digital, ¿quién pone el equipo?
Correcto, la dotación de las de las herramientas, el tema herramientas, de seguridad y salud el laboral, internet. los límites de la jornada, el tema de los gastos accesorios. Hay países en Europa en donde incluso se tasa el papel higiénico como parte de los aumentos del consumo por el hecho de la prestación de servicios a distancia que se hizo de forma ocasional, prima facie, por el tema del COVID, Sí, pero que ya luego quedó como algo que existía, pero que se rompió ese mito de si se podía o no se podía. Por supuesto, no todas las formas de prestación de servicios se pueden hacer a distancia. El trabajo en el campo, que era un poco lo que conversabas sí. con tu entrevistado anterior, requiere una modalidad En presencial, el centros tema de de salud, la producción mayoría. también, los centros de salud, etcétera. Es decir, hay ciertos servicios que sí puedes colocarlo y por lo tanto es muy natural o sería muy natural que en el futuro exista esa dualidad de una misma organización. Es decir, parte del equipo de trabajo puede prestar servicio a distancia, otras personas están por razón de la naturaleza de las funciones de su cargo en la obligación de hacer la modalidad presencial y otro lote estaría en una suerte de mistura, donde ciertas tareas las haría de manera presencial por razones de obligatoriedad y que otras podría hacerlas a distancia si fuese el caso. ¿Crees que en Venezuela estaría la conveniencia dada o el momento dado, por ejemplo, para establecer diferentes tipos de salarios? Hablaba justamente con Fantinel y de la diferencia de lo que era antes el trabajo urbano y el trabajo en el campo. Ya no existe. De hecho, que daba unos sueldos que estaban ganando en el campo que son más altos que muchos de los sueldos promedios del trabajo urbano. Pero habría posibilidades o cree que sería conveniente establecer, por ejemplo, un trabajo bueno, alguien puede decir, mi trabajo es tan prioritario como el de los maestros, como el de los bomberos, como el de los médicos, del de los policías, pero otro puede decir, quizás a estas personas se les puede dar un impulso más a través de una reclasificación del trabajo. Fíjate, del punto estrictamente formal, lamentablemente nuestra ley orgánica del trabajo no lo permite, ¿no? Y hoy por hoy la única Ujú, distinción que subsiste está entre el trabajo de los aprendices, ujú, que son personas que están en un proceso de formación y conjugan una parte teórica con una ujú. parte práctica, y aún así la ley señala que si la naturaleza del desempeño y de las funciones ejercidas son iguales o análogas a las de un trabajador formalmente reconocido, hay que pagar el salario mínimo nacional vigente. Pero yo sí recuerdo, como tú lo señalas, porque aquí se distinguía salario rural, urbano, salarios para empresas que ocupaban menos de 20 Ujú. trabajadores, salarios para empresas Sí, con más de 20 sí, trabajadores, el salario así que era. las personas conserje o llamadas trabajadoras residenciales, es decir, había todo un elenco o categorías de salario que iban en razón de una política laboral que de alguna forma tomaba en cuenta dos factores. En primer lugar, cuál es el costo de vida y las diferencias que lo puede haber entre una ciudad, en la urbe, y cómo puede ser o no en la parte agrícola, ¿no? O en el campo. Entonces, pero también tomaba en cuenta la capacidad económica del patrono del empleador, Ujú. que es la otra parte o la otra cara de la moneda, es decir, hasta qué punto hay una suficiencia por parte del salario, por un lado, para que el trabajador pueda cubrir los costos y por el otro lado, cómo el patrono puede o no pagar de acuerdo a su músculo económico en un momento determinado. Bueno, muchísimas gracias, Yair, por haber venido a nuestro programa a tiempo. Yair de Freitas, abogado especialista en Derecho Laboral, y quedan ya muchas hipótesis, posibilidades, ideas, amigos, para poder avanzar en materia laboral venezolana. Vamos a un nuevo, un nuevo corte en a tiempo.